Hola mi gente, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Les saluda su amigo Oscar una vez más. Este video es en respuesta a una pregunta que se me hizo hace 3 días. Y la pregunta fue, hermano Oscar, ¿por qué Dios permite que los niños que son inocentes sufran de cáncer y muchos de ellos hasta mueren? En cambio, los malos, los pecadores depravados, los ladrones, disfrutan de mejor salud que ellos. ¿Por qué Dios permite eso? Bueno, la respuesta es bien larga para este tipo de preguntas, porque sí es cierto, Dios permite algunas circunstancias en cierto grupo de personas, no en todos. Y hay otro grupo de personas que le pasan las cosas que les pasan porque así está estipulado que así va a ser. Así que es un poco complicada la respuesta, pero me voy a enfocar en un lado de la respuesta primero. Y será en este grupo con quienes Dios no tiene nada que ver, para que la respuesta no sea muy larga. Así que vamos para allá. Vea bien, en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, la Biblia dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues los seres humanos. Dios puso eternidad en el ser humano. Entonces, el propósito original de Dios es que el ser humano fuera eterno, que el ser humano nunca viera la muerte. Eso era lo que Dios quería. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que sucedió fue lo siguiente. Que cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios le dio mandamientos al hombre. En el versículo 16 del capítulo 2, Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mandamiento positivo. Adán, esto es lo que harás. Luego, en el versículo 17, Dios le dijo, y ponga mucha atención porque este es el texto que hay que analizar. Dios le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, no comerás, no comerás. Se lo digo con eco para que se le quede. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, 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 morirás. Pregunto, ¿estaba Dios siendo específico con el hombre? ¿Estaba Dios siéndole claro al hombre? Sí. Dios le estaba diciendo al hombre lo que sucedería si él le desobedecía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que sucedió es que el hombre desobedeció a Dios, el hombre hizo lo que Dios le dijo que no hiciera y por eso la palabra de Dios se cumplió y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Que el ser humano, porque desobedece a Dios, porque peca, por eso muere. Eso fue lo que sucedió con Adán. En el capítulo 3, versículo 6 del libro de Génesis, vemos a Adán comiendo del fruto que Dios le dijo que no comiera. Vemos a Adán desobedeciendo a Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues lo que Dios dijo que sucedería. El hombre murió. Y la primera muerte que el hombre experimentó en el huerto del Edén fue la muerte espiritual. Y por eso es que la Biblia dice y enfatiza mucho que el hombre debe de nacer del espíritu y ser espiritual. ¿Por qué? Porque aquel hombre murió espiritualmente y después experimentó la muerte física, murió físicamente. La Biblia dice que Adán vivió 930 años y murió. Así que se cumplió lo que Dios le dijo. Si me desobedeces, vas a morir. Así que ahora podemos ver que Dios no tiene nada que ver con el pecado, Dios nada tiene que ver con las enfermedades y Dios nada tiene que ver con la muerte. Entonces, si hay alguien que tiene que ver con todo eso, es nuestro padre Adán. Así que vamos dejando a Dios a un lado y dejemos de estarle reclamando a Dios por qué Dios permite esto, por qué Dios permite lo otro y por qué Dios es injusto y aquí y allá. Dejemos el pañuelito que se llama Dios a un lado, dejemos de secarnos las lágrimas con él y vamos al hombre. Si a alguien usted le tiene que reclamar es que si un día usted llega al cielo y se encuentra con su padre Adán, que vaya y le reclame a él. Mira, ¿por qué nos dejaste en aquella desgracia? A él hay que reclamarle. Nosotros mismos. Usted dirá, miren nomás lo que sucede ahora. Como Adán es nuestro padre, entonces todo lo que sembró Adán en el huerto del Edén, todo lo hemos heredado nosotros. Y el apóstol Pablo corrobora grandemente con lo que estoy diciendo. En Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo dice, de modo, ¿cómo dice? No dice así, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
¿Por qué es que el apóstol Pablo nos mete a todos en el mismo saco? Bueno, porque todos somos descendientes de Adán. Y todo lo que aquel sembró en el huerto del Edén, todo lo hemos heredado nosotros. ¿Ve? El pecado, las enfermedades, la muerte, la frustración, todo lo que puede acabar con el ser humano, todo lo hemos heredado de Adán. Así que Dios no tiene nada que ver con esto. El pecado es algo muy malo, muy maligno, mata, destruye, hiere. El pecado realmente destruye con el ser humano. Y te voy a mostrar por la Biblia que el pecado es el que destruye. Mira bien. Cuando Jesús caminó entre nosotros en San Juan capítulo 5, la Biblia registra de que Jesús sanó a un paralítico y fue al paralítico de Betesda. La Biblia dice que después de que Jesús lo sanó, encontró al paralítico en el templo. Lo dice en el versículo 14 del capítulo 5 de San Juan. Cuando Jesús lo encontró, mira las palabras que le dijo. Le dijo, mira, ya has sido sanado. Vete y no peques más, para que nada peor te sobrevenga. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Jesús le está diciendo, mira, tú estabas postrado en aquella camilla, tú estabas enfermo, estabas paralítico, pero era a causa del pecado que habías cometido. Eso es lo que en otras palabras le está diciendo. Por eso le dice, no peques más, vete y no peques más para que nada peor te sobrevenga. Está claro, el hombre estaba enfermo y paralítico por el pecado que él había cometido anteriormente. Otro ejemplo. A Jesús le trajeron una mujer que había sido sorprendida en el mero acto de adulterio. En San Juan capítulo 8. Se la tiraron a los pies y le dijeron, Maestro, la ley de Moisés dice que a estas mujeres hay que apedrearlas y hay que matarlas. ¿Tú qué dices? Bueno, Jesús no la podía apedrear ni la podía matar porque la Biblia dice que Jesús no vino a matar a la gente, sino a darle vida a la gente y vida en abundancia. Así que Jesús lo único que dijo fue, si el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y dice la Biblia que todos ellos, acusados por su conciencia, tiraron las piedras, no a la mujer, sino que las tiraron al piso y cada quien se fue por su lado. Y dejaron a Jesús solo con la mujer. Luego Jesús se puso de pie, miró para los lados y vio que todos se habían ido y le dijo a la mujer, Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Nadie te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces, mire bien lo que le dice Jesús. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué fue lo que le quiso dar a entender? ¿Qué es lo que implica lo que Jesús dijo? Bueno, implica esto. De que la mujer iba a morir a causa del pecado que había cometido. Por eso que Jesús le está dando la recomendación. Vete y no peques más. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que todos morimos. Usted dirá, pero los niños, ¿por qué es los niños? Los niños no pecan. No, lo que tenemos que entender es esto. Escuche bien. Es que la gente muchas cosas no las entiende, no las comprende, pero la Biblia es claro. Mire, nosotros no somos pecadores porque pecamos. No, nosotros pecamos porque somos pecadores. Nacemos pecadores. El niño es pecador desde que cae en el vientre de su madre. El Salmo 51, versículo 5 dice, He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora vea lo que dice el Salmo 58, versículo 3. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Desde dónde? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Así que desde que uno nace, uno ya viene entregado al pecado. Uno es pecador. De manera que nunca las enfermedades van a cesar hasta que no dejemos de pecar y eso va a ser imposible. Así que dejemos de culpar a Dios. Dios no tiene nada que ver con esto. Quien aceptó esto fue el hombre en el huerto del Edén. Dios le puso las cosas claras. Si el hombre allá le hubiera obedecido a Dios, nada de lo que vemos ahora estuviera pasando. No, todos estuviéramos viviendo tranquilos con Adán en el Edén o donde sea, sin morir, sin pecar, sin enfermar, sin nada. Pero si a alguien tenemos que culpar, culpemos a Adán. Él fue el culpable de todo esto. El ser humano es culpable de todo esto. Aquel desobedeció a Dios y por eso murió. Y nosotros todos desobedecemos a Dios y por eso es que enfermamos y morimos. Así que mis amados hermanos y amigos, meditemos en esto y seamos responsables de lo que somos. Somos viles pecadores y tenemos que arrepentirnos y convertirnos a Cristo para que un día podamos ver la vida eterna. Que Dios les bendiga.